Magnitud Radio presenta. Somos Angélica Posada y Antonio González. estás escuchando Camino al Nirvana por Magnitud Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este su programa Camino al Nirvana. Les recuerdo nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como @mente integral o @rterapia integral. Para cualquier duda, comentario o sugerencia, nos puedes mandar WhatsApp al 55 34 39 60 04. Mi nombre es Antonio González y me da mucho gusto poder tener a mi lado a Angélica Posada. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien. Es para mí un gusto estar de nuevo con ustedes el día de hoy. Ya es nuestro primer programa de septiembre. Creo que el tiempo se está yendo rapidísimo. Y como por ahí publicó alguien, ¿no? Yo lo siento por la dieta porque ya viene el pozole y y noviembre y Sí. diciembre. Entonces, pues ya fue, ¿no? Sí, ya venimos, estamos en la época de la recta del año en la que ya es totalmente los antojitos, toda esa alimentación que es muy rica y que nos representa mucho, ¿no? Como país. Ahorita empieza la época en la que empieza a ser por mayor, ¿no? De aquí, pues prácticamente hasta que, bueno, pues hasta el año que entra. Hasta el año que... Además, el año que este mes entra. cumplimos un año de estar aquí con Camino al Nirvana y aquí en Magnitud Radio, que creo que ha sido una experiencia, de las mejores experiencias que yo he tenido. Magnitud Radio nos recibió con los brazos abiertos y, bueno. Sí, la verdad que ha sido muy agradable, ha sido muy grato el poder estar formando parte de este grupo de excelentes personas. Ha sido un año en la que ha habido mucho, ¿cómo podríamos decirle? Como mucho enriquecimiento, la verdad, muchas experiencias, el poder interactuar, por ejemplo, con todos ustedes, en este caso, las personas que nos escuchan, que tienen la amabilidad de escucharnos. Ha sido algo muy importante, porque es una forma como de que tú expresas, digamos, tus experiencias, un poco de lo poquito que ahora sí que de tus vivencias como tal, y que las puedas compartir en base a ese conocimiento, digamos, que al final puede uno tener en relación a todas las experiencias, ¿no? Pero muchas gracias por ahora sí que por aguantarnos un año. Un año, Casi y los un año que ya. faltan. Sí, porque en septiembre, o sea, oficialmente el primer programa fue la segunda semana de octubre, Ujú. pero en septiembre es cuando ya, digamos, Hicimos la prueba, hicimos ¿no? como la prueba, ajá, para venir ya a estar aquí. Pero sí, pues se puede decir que en septiembre ya es como, digamos, se hizo como el acuerdo, y en octubre es cuando empezamos a transmitir. Sí, recuerdo el programa que llegamos en septiembre, que estaba Dulce y que Ajá, nos dijo, Dulce. no se preocupen, no va a salir nada al aire. Y después nos dijo, no, que creen que sí salió, Ajá, ¿no? Y sí. por ahí están los videos y Sí, todo. Pero exactamente. fue una semana justamente antes del Del temblor temblor. del 19 de septiembre. Ujú. Y bueno, precisamente me gustaría hacer la mención de que también en septiembre de este año se va a estar llevando a cabo Expo Magnitud Holistic 2018 y el tema es Viva la Vida, que es algo que todos debemos de estar celebrando constantemente, y más después de un renacimiento que tuvimos en conjunto después de este 19 de septiembre. Y Expo Magnitud Holistic 2018 va a estar lleno de talleres, de conferencias. Son 2 días, 22 y 23 de septiembre, en el Hotel Camino Real. Y no se pueden perder el domingo a las 5:20 la plática de las huellas de la vida, que es la que imparte Antonio Sí. González. Sí, muchas gracias. Sí, pues va a ser una plática muy padre. Ahí vamos a poder hablar básicamente sobre lo que vienen siendo las heridas de la infancia. Tocaremos dentro de ese tiempo un poco lo que implican esas heridas, un poco cómo es que se generan, y bueno, para tener
ahora sí que aprovechar al máximo ese tiempo en el momento de la conferencia para poder interactuar y que podamos expresar toda esta información que se me hace muy interesante. Y bueno, tanto el sábado como el domingo, igual también así va a haber ahora sí que conferencias de todo tipo, va a haber, me imagino que numerología, ángeles, cabalá, me parece que, bueno, hay ahora sí que diversos temas, prácticamente es un menú para que tú elijas el que consideres y pues va a estar muy padre, ¿no? Así es, 22 y 23 de septiembre. Aprovechen la preventa de los boletos que va a ser hasta el 14 de septiembre. Y bueno, uno de los temas que vamos a tratar hoy es la importancia de formar niños felices Ujú. para a su vez tener como consecuencia adultos saludables, ¿no? Exactamente, sí, es muy importante el cómo formar ahora sí que a lo que es la parte que todos vivimos, que es la etapa de la infancia, el cómo básicamente ir formando de una forma lo más saludable posible a un niño para que el día de mañana pueda ser una persona que pueda lograr sus objetivos, que pueda sentirse realizada y que básicamente pueda ser feliz, ¿no? O sea, creo que es al final el objetivo que se busca, ¿no? Y que buscamos todos al final del día, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que tendríamos que decir en relación a esto es que básicamente es enseñarles, perdón, cómo aprender a utilizar este poder personal que ellos tienen. Cada uno de nosotros somos entidades independientes. Como al ser entidades independientes, cada uno de nosotros venimos a este plano físico para desarrollar todo el potencial al cual nosotros venimos, ¿no? A la Tierra. Pero bueno, en el camino muchas veces se nos puede llegar a olvidar esto o llegamos a perder como si fuera un barco que de repente lo ideal es que sea, por así interpretarlo con el mundo físico, a lo mejor un barco que siempre esté en calma y siempre busque estar yendo alta mar, por así decirlo, o sea que siempre esté con unas aguas tranquilas, pero es obvio y es normal que de repente en la vida, bueno, hay sucesos, acontecimientos que empiezan a afectar todo este diseño, el cual es el objetivo al final del día, es que seas una persona feliz, que seas completa, aparte, bueno, de vivir un sinnúmero de experiencias, ¿no? Pero cuando empieza a haber esa turbulencia en el agua, es cuando nos empezamos a desviar mucho de esos temas relacionados al camino que debemos ahora sí que al camino al cual tenemos que llegar, ¿no? Pero sí, bueno, entonces lo que básicamente tenemos que hacer es tratar nosotros en el aspecto de padres, buscar esa parte de encauzar y, bueno, empoderar también es otra palabra que me gustaría ocupar, porque en base al empoderamiento es como tú le empiezas a hacer ver al niño que él tiene la herramienta, él tiene el poder y tiene la capacidad para poder tener una vida, aparte de saludable, obviamente a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental, pero también que pueda tener una vida saludable en el aspecto de los planes, de los objetivos, de las metas que se pueda él como persona poner para poder lograr un objetivo, que empiece a descubrir sus potenciales, etcétera. Son un montón de cosas, ¿no? Pero todo eso va en conjunto, por así decirlo. Y uno de los beneficios de esto como padres es que vas a crear seres con una personalidad propia, ¿no? Porque Ajá. la mayoría de las veces se ven reflejadas en los niños las metas no cumplidas de los Ujú. papás y es ahí Ajá. donde vas creando estas heridas, estas inseguridades y Ajá. vas tratando de hacer crecer tu personalidad a través de los niños, ¿no? Esto es cuando como padre no tienes ni idea de Ajá. que es muy importante formar una personalidad como individuo, ¿no? Sí. Para que salga al mundo a vivir. Sí, claro. Por ejemplo, hay muchas situaciones en las cuales, digamos, el otro día hablaba con un amigo que me comentaba que él, por ejemplo, toda su vida
quiso practicar el deporte, por ejemplo, del fútbol americano. Entonces, a uno de sus hijos le inculcó mucho este deporte y bueno, a él como tal no le gustaba el americano, a él le gustaba otro deporte, que en este caso era el fútbol. Y bueno, después de mucho estar ahí entre la estira y la afloja con el hijo, descubrió que el hijo tenía unas grandes condiciones para, por ejemplo, desarrollar el fútbol. Entonces, lo ideal aquí es que, bueno, en este caso él como padre, lo que quiso es como, es lo que me comentaba, esos sueños que él no pudo realizar, poderlos cristalizar, que su hijo lograra las metas que él ya que no obtuvo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de que, digamos, logre objetivos y siempre haya, por así decirlo, un mayor desarrollo del niño en cuanto a las capacidades, es bueno, pero siempre deben de ser enfocadas en las condiciones del niño como tal, es decir, lo que al niño más le gusta, porque igual le puede gustar el americano, por ejemplo, pero si no, él puede tener muchas potencialidades en otros aspectos, en otras áreas, sobre todo de oportunidad, podríamos decirlo así. Solo es cuestión de encontrar las fortalezas y las debilidades de cada, bueno, de todos como persona, ¿no? Creo que Exactamente. empezar Sí, y esas capacidades las vamos viendo desde el momento, desde el principio de la vida. Cuando estamos en la escuela, empezamos a ver, por ejemplo, a quién le empieza a gustar más la historia, a quién le empieza a gustar más las matemáticas. eh, Empezamos a tener como cierta predilección por cosas y desde ahí como que empieza a salir esa parte de la vocación, por así decirlo, y es la que nos va marcando en dónde debemos como de ir puliendo, sobre todo más que ir puliendo, sino irnos como en esa línea, ¿no? direccionando, ¿no? Direccionando exactamente. Pero bueno, muchas veces dejamos o perdemos de vista eso porque empezamos a hacerle caso al mundo de afuera, al mundo exterior. Y cuando pasa eso, como que somos un diamante, por decirlo, nada más cosa de irnos puliendo, pero cuando nos dejamos guiar por el mundo de afuera, bueno, pues este diamante se mantiene siempre, digamos, con ese gran brillo que puede ser, pero que a veces no lo logra porque más que enfocarse en sus metas internas, checa lo que piensa el mundo, por así decirlo, O ¿no? sea, te quedas en carbón, no llegas a diamante. Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, eso, es algo muy importante. Eh, Dentro de las características, bueno, que hay que considerar es que este niño, enseñarle, por ejemplo, a que aprenda a que aprenda a elegir basándose en lo que él más resuena, en lo que él más quiere, de forma consciente. Y bueno, también un poco desde el punto de vista inconsciente, porque es la parte de la intuición que es la que le va a ayudar al niño, ¿no? Entonces, tenemos como padres empezar a enseñar esa parte, a que empiecen a tener esa capacidad de decisión, que es la que al final del día los va a llevar a lograr las metas, y sobre todo encontrar el camino adecuado pues, para lograr su realización, ¿no? Esa es una de las características de las cuales podríamos decir, obviamente, también enseñar las cuestiones de la responsabilidad, que nos encontramos en una sociedad en la que hay reglas, en las que hay, bueno, normas que se tienen que seguir y, bueno, en base a enseñárselas, por ejemplo, de una forma, bueno, pues hasta por medio de un juego, enseñar por medio de un juego, cómo empezar cómo empezar a desarrollar esta responsabilidad, empezar a jugar en base dependiendo de la edad del niño, pero básicamente para que el día de mañana, cuando sea adulto, se le haga muy fácil, obviamente, seguir lineamientos, sobre todo cuando esté en tu trabajo, esté en la empresa, igual, bueno, ya ni yéndonos a nivel familiar, hay más que reglas, podrían ser como ¿cómo le podemos llamar ahí? Son como, pues son como reglas, pero son así como más familiares, son como, ahí básicamente es como lo que el niño como tal observa desde su casa. Son como comportamientos. En base a un comportamiento sano de papá y de mamá, bueno, pues el niño va a heredar muchas de esas condiciones para el papá que va a ser el día de mañana, por ejemplo, ¿no?
además salir analizando y observando esto como padres, también es una forma de irte sanando a ti mismo, ¿no? De Ujú, ir entendiendo en qué la regaron tus papás contigo, qué no te ujú, gustó cuando eras niño, o qué cosas te hubiera gustado cambiar o poder decidir de forma diferente. Es una ajá, forma de irte conociendo y observando y también entendiendo temas, ¿no? ajá. Sí, exacto. Sí, es importante de repente ver un poco y bueno, y sobre todo comprender que papá y mamá pues vienen igual de una historia y bueno, comprender que ellos siempre hacen lo mejor que pueden en base a esa historia. Y bueno, desde el momento que empezamos a comprender eso, empezamos como que nos empezamos a liberar, porque te empiezas a dar cuenta que nada es personal, que nada tiene un objetivo contigo, y de que simple y sencillamente todos estamos en un Ujú. proceso de aprendizaje y de evolución. Otra cosa que, por ejemplo, se me hace muy importante es tocar el tema de los sueños. Cuando un niño tenga un sueño, tenga una meta, no limitarlos y hacer que expresen todo este sueño, que finalmente eh, enseñarles que todos podemos lograr los objetivos y las metas que nos podemos proponer, pero obviamente en base a un trabajo que tiene que ser responsable, en base a disciplina. eh, y bueno, todo eso, y bueno, obviamente no decayendo, siempre siendo constante, nos va a acabar llevando a las metas y a los objetivos que tú tengas, ¿no? O sea, cuando eres niño, a lo mejor son, digamos, metas o sueños, a lo mejor dentro de esa misma etapa infantil, Mm. pero conforme van pasando los años, esos sueños pueden ser ya de grande. Entonces, si tú le empiezas a manejar esta situación de que todo puede ser posible, pero siempre y cuando manejando la disciplina, la responsabilidad, algo muy importante también se me hacen los valores, manejar los valores. Y vamos a lograr que una vez que esta persona sea adulta, bueno, pueda hacerse, se le pueda hacer más fácil poder llevar a cabo todo esto, ¿no? Sus sueños, sus metas, básicamente, ¿no? Es como yo lo veo, así básicamente. Y bueno, también otra cosa que se me hace muy importante es el hecho de que el niño se dé cuenta de que está en un lugar en donde pertenece. A qué me refiero con esto? De que él forma parte de un núcleo familiar y que una vez que él llega al mundo se encuentra en un lugar en donde va a ser querido, va a ser respetado y sobre todo como esa parte del arraigamiento. O sea, que haya como una base de dónde vengo, en dónde me encuentro y estando aquí bien cimentado, estando bien en esas bases, puedo de ahí expandir mis raíces. Eh, por eso es importante en ese aspecto también tratar de dar ese cobijo al niño, tratar de hacerle comprender que bueno, que él viene de un lugar que en este caso es una familia, y esta familia se siente orgullosa de él por el simple hecho de haber nacido, y, y eso se me hace algo que es muy importante, ¿no? El hecho de que él tenga esa posibilidad de decir, bueno, yo pertenezco a este lugar, yo, esta es mi raíz, y de aquí parto para todo lo que va a ser mi vida, obviamente en la etapa de la infancia y posteriormente lo que sigue en la adolescencia y en la edad adulta, ¿no? Eh, Obviamente también sentirte orgulloso tú de esa raíz. Aparte de que hay un cobijo, como padres es lo ideal darlo, dar ese cobijo para que los hijos sientan que pertenecen. También inculcarle toda esa, ¿cómo podríamos decir? Como toda esa parte del árbol, toda Mm. esa parte de donde venimos, que debemos sentirnos orgullosos, apellidémonos Pérez o apellidémonos, no sé, Ramírez, pero sentirnos orgullosos de que tenemos un pasado, este, y ese pasado es el que nos cobija, representado por nuestros padres en esta generación, por así decirlo. ¿Y
cuando esto no sucede, que bueno, a veces es un recurrente, ¿no? Cuando el niño de repente empieza, como dices, con estos sueños, con estas metas. A veces es la misma familia que es el contacto más cercano quienes los frenan. Y el error más grave aquí es que si no puedes reconocer tú tu grandeza como padre plasmada en ese ser que está ahí, que es producto de tu grandeza, ¿cómo vas a poder apoyarlo a crecer en esas metas y en esos sueños? Y al hacer esto es cuando empezamos a crear en los niños las heridas y esas huellas que van a ir haciendo que sientan que no pertenezcan o que de alguna forma prefieran vivir como en un mundo más de sueños, ¿no? Hasta cierto punto fantasía. Fantasía. Sí, exacto. Por ejemplo, estos niños que de repente llegan a hablar del amigo imaginario. Cuando hay niños que hablan de estos temas, generalmente es cuando el mundo en el cual ellos se encuentran buscan una forma de evadirlo. Entonces empiezan a crear, en este caso, el amigo imaginario. Y es una forma como de no vivir la realidad. Pero no vivirla porque una vez, sí, por ejemplo, ellos viendo la realidad tal cual, no les agrada. Entonces ahí es cuando empiezan a pasar ese tipo de situaciones. O por ejemplo, que el niño como tal, que sea un niño, todo lo que es abarca la etapa de la infancia, que podríamos hablar que hasta los 12 años. Cuando un niño llega a estar enfermo, no es normal. No es normal porque, como tú bien comentabas, nosotros venimos de la luz, venimos desde una parte divina. Entonces, como un niño estás en una etapa de desarrollo de tu energía. Entonces, tú, al ser esa parte infantil que obviamente no tiene ni la malicia ni nada relacionado todavía con el mundo de afuera, no podía el niño experimentar enfermedades, por así decirlo. Eso ya ya corresponde, por ejemplo, a la parte de los adultos. Entonces, bueno, es importante también de repente cuando un niño, por ejemplo, tenga problemas, por ejemplo, no sé, de carácter, o por ejemplo en la escuela ahorita que está mucho de moda la parte del bullying, ya sea que él lo haga o él lo viva en carne propia, tendríamos que analizar y que ver que como padres hay alguna situación que debemos de trabajar porque no es normal que se vivan esas situaciones. Cuando somos niños es esa parte, por así decirlo, angelical, es una parte noble, es una parte transparente en la cual lo único que te interesa es ser feliz, jugar, vivir el momento. Pero ya cuando se viven situaciones así extremas, es que ahí hay situaciones en cuanto al carácter del niño que pueden ser o de mucha tristeza o que pueden ser de mucho ímpetu, pero ímpetu agresivo, por así decirlo. Entonces, ahí esas condiciones, bueno, se tienen que analizar el por qué, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, todo esto tenemos que como padres analizarlo y ver, primero hablar con él, es el consejo que yo podría dar, hablar con él y tratar de que él nos pueda explicar y de ir así como buscando un trasfondo cada vez y que él se vaya abriendo contigo. Obviamente tenemos que buscar las condiciones para que esto pase. Para que lo haga. Sí, porque hay niños que se pueden abrir a la primera, pero hay otros que sí pueden tardar un poquito. Entonces es cosa como de ir como creando la condición en base a la personalidad del niño, ¿no? Pero sí, es algo muy, muy importante. Obviamente esto, bueno, también vendría muy pegado al hecho de que se conozcan, que aprendan a conocerse a sí mismos. Es importante que el niño aprenda a conocerse a sí mismo, que empiece a detectar sus emociones, que empiece a darse cuenta, por ejemplo, que si de repente me siento enojado, que empiece a autoanalizar esa parte, decir, bueno, ¿por qué me siento enojado? Pero ahí nosotros como padres, o los padres en este caso, tienen que generar esta ayuda y este apoyo para que ellos empiecen a descubrir por qué. Y bueno, tanto tristeza como enojo, desesperación. Y sobre todo, una vez que empiecen a detectar las características en cuanto a los cambios, eso ayuda un poco para que empiecen como a conocerse más.
Eso es el punto de vista de la personalidad. Y desde el otro punto de vista estaríamos hablando de una persona que empieza a conocerse más en cuanto a qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, qué disfruta hacer más, para qué empezamos a ver qué es bueno o qué él considera que es bueno. Él se va a empezar a dar cuenta de lo que más le gusta. Entonces son como dos vertientes que tendríamos que ir trabajando, pero ahí pues, van a empezar a dar las respuestas, ¿no? Así es un camino que definitivamente te va a llevar a muchas respuestas y Ujú. también autorrespuestas. Entonces, Sí. es muy importante seguirlo como padres. Tenemos que ir a un corte y regresamos aquí en Camino al Nirvana por Magnitud Radio. Ya estamos de regreso aquí en Camino al Nirvana. Estamos hablando acerca de la importancia de formar niños felices para a su vez como consecuencia tener adultos saludables. Y también es importante, bueno, más adelante habrá un curso acerca de eso, pero creo que es importante también tomarlo aunque no tengas hijos, ¿no? Ujú, Para claro. que entiendas Ujú, de dónde vienes, ujú. porque para entender las causas, los porqués y no necesariamente necesitas tener hijos para tomarlo, ¿no? Para tener ese conocimiento. Exactamente, sí, porque es algo bien importante eso que estás diciendo, porque aprendemos primero a descubrir nosotros en base a todo eso, ver en el pasado, ¿no? Sobre todo de nuestra parte infantil, ver qué es lo que tenemos que trabajar. Sí, porque Sí, no puedes pensar también, bueno, no tuve hijos, pues ya, lo siento por los demás, ¿no? ajá, Que los demás se molesten en sí, aprender. Yo no tengo nada que aprender. Al contrario, ¿no? Creo que sí, también habría que comprender los porqués de qué provocó que ya no haya descendencia, ¿no? También ajá, se puede. sí, exactamente. Entonces, sí, siempre nos va a acabar sirviendo, ¿no? Al final del día. Eh, ahora sí que, primero porque pues vemos, obviamente nosotros, digamos, si no tenemos hijos, pero fuimos niños. ¿Mm? Entonces, como niños, pues bien podemos ver, comprender un poco la parte de la infancia, ¿no? O Es que sea, Oliver se estresa cuando pegamos en la mesa. ay, sí, sí. Perdón, eso me había olvidado. ¿Ah? Ok, perdón. Sí, pero bueno, retomando, sí es esa parte que tenemos que comprender, que nosotros, bueno, también tuvimos esa parte de niños, ¿no? Y una vez que lo comprendemos y lo vemos en retrospectiva, podemos empezar a comprender cosas, aspectos, de repente por qué mi comportamiento, Ujú, quizá porque a los 9 años era muy rebelde, porque a los 11 años a lo mejor me volví una persona muy triste, ujú. no sé, por qué tuve ese conflicto en la primaria, no sé, que me agarré, por ejemplo, que me peleé con un compañero, eh, por qué de repente el comportamiento con papá. Claro, y también físicamente nuestro cuerpo va cambiando conforme Ujú, se van formando o se van sanando esas heridas, ¿no? Es por eso ajá, que a veces muchos podemos recordar una etapa en la que éramos mucho más delgados o que ajá, subimos mucho de peso o que sentíamos como el cuerpo contraído o más relajado ajá, o más... si nos ponemos a analizar un poquito en retrospectiva, nos ujú, vamos a dar cuenta que nuestro cuerpo también ha tenido muchos cambios y son cambios ujú. relacionados a todos estos sentimientos o vivencias que ha experimentado, ¿no? Exacto, es toda esa parte emocional que el cuerpo mismo nos fue marcando. Cómo va respondiendo el cuerpo en base a incluso cómo es tu vida Mm, a nivel familiar, a nivel social, ¿no? A nivel amigos, todo esto. Entonces, por ejemplo, yo tenía un amigo que él era mucho así como de siempre, nunca quería estar solo. Le gustaba estar como en estos grupos, grandes grupos así de amigos. Y por ejemplo, yo a él lo veía como con unas características, como de gustos. mm, Pero al final él luego estaba con amigos que nada que ver con él. Y bueno, ya una vez ya comprendiendo un poco lo que fue esa parte que él vivió de chico, él había vivido una situación en la cual había perdido a sus padres. Entonces él de alguna forma pues lo que buscaba era
está rodeado de gente, ¿no? O sea, era una forma así como de compensar toda esa parte que no tuvo. Entonces, bueno, una vez, como dices, si no tenemos hijos, o igual teniéndolos, vemos la parte que nos tocó de niños. Y bueno, ya cuando eres un adulto y te toca, si es que te toca tener hijos, empezar a tener un norte sobre cómo poder ayudarles. Básicamente es ayudarles a poderles sacar toda su energía en forma positiva, porque muchas veces estos niños sacan la energía, pero no tan positivamente. Cuando hay mucho berrinche, cuando hay mucho enojo, puede salir esa energía mal, Canalizada, mal ¿no? Mal canalizada. enfocada. Exactamente. Entonces aquí debe de haber un acercamiento, ¿no? Un acercamiento con él, ya si es que tenemos hijos, y tratar como de ver qué pasa. ¿Qué pasa? ¿Por qué tu reacción así de repente? Eh, y bueno, también tienes que empezarle a enseñar, por ejemplo, situaciones como la parte del valor, ¿no? De los valores, tú como persona, empezarle a inculcar estos valores, decirle que bueno, si se empiezan a lograr metas, objetivos en su vida, como por ejemplo pueden ser metas escolares, pueden ser metas de comportamiento, situaciones de aprovechamiento en varios, puede ser en varios ámbitos, eh, bueno, hacerle entender que eso es importante para él y junto con eso, bueno, podrá venir, por ejemplo, esa parte en la que él también aprenda a valorarse como persona, ¿no? Porque es muy importante cuando no vamos creciendo con esta cultura de no valorarnos, bueno, pues obviamente si yo no me valoro, pues el mundo no me va a valorar. Entonces es como un caminito que se va desarrollando, y es como una cadena, es como si fuera una cadena que se van enlazando cosas diferentes y van afectando. Y ¿Sí me sobre todo explico? como papá también estas enseñanzas te dan una forma más amable de soltar, ¿no? De dejar Ujú, ser, de saber que el dejar ir no significa que no estés presente ujú, o que tenga que haber un corte, ¿no? Sino es como mi amor es tan incondicional hacia ti que eres mi hijo que te dejo ser ujú, para que tú puedas expresarte, para que tú puedas desarrollarte y que realmente todo el potencial que hay en ti se expanda sin que tenga que ser frenado por lo que yo quiero, ¿no? ujú, Que a veces es muy complicado eso. Y sobre todo México a nivel país ujú. y la familia a nivel sociedad y cultura sí es muy eh, apegada, por así decirlo, ¿no? Sí, exacto, sí estamos mucho en esa cultura del apego y por ejemplo, obviamente como padres, pues tú tienes un cariño que es un gran amor por tu hijo, obviamente pues es de la parte de tus entrañas, entonces bueno, es normal que haya un cariño. Incluso puede ser totalmente desbordado, Ujú. pero aquí el consejo sería que básicamente no se marcaran límites. Se marcaran límites porque a lo mejor un buen consejo, un buen acercamiento en la infancia podrá determinar una excelente relación como padres con el mismo niño que el día de mañana se va a convertir en adolescente. Y lo mejor del caso es que ese niño feliz y un adulto saludable, a su vez va a formar Ujú, correcto, más adultos saludables, ¿no? Entonces exactamente. creo que somos las generaciones que estamos encargadas de empezar a formar este pensamiento, este actuar, este pensar, ya que hace, no sé, algunas décadas todo este conocimiento no estaba tan al alcance de todos Ujú. y era una formación a través de creencias y a través de todo lo infundado de generaciones anteriores. Pero al tener ahora todo este conocimiento a la mano, si te pones a pensar en lo que tú vas a hacer sanándote a ti, además de sanar a generaciones anteriores, lo que va a pasar con las venideras, ¿no? Creo Ujú, que va a ser un mundo mucho más fácil y ujú, sano y feliz para todos, ¿no? ujú. Sí, exactamente, sí, como bien comentas, con que empiece uno a cambiar, ya después hacemos que cambien los demás. Entonces, así justamente es con los hijos.
empezamos a ayudar a que se generen este cambio de sobre todo de visión, en el cual haya un mayor cobijo, pero no desbordado. Mm. Y esto va a ayudar para que efectivamente, como bien comentas, estos niños el día de mañana sean los adolescentes y los adultos que van a formar, primero van a tener una estructura a nivel personal, de valores, de, de mucha personalidad, ¿no? Perdón. Pero también a nivel laboral serán un buen empleado y bueno, irá logrando sus objetivos en su vida, sus metas y todo eso de un cimiento, de empezar de un Ujú. cimiento, en la medida de que nosotros, bueno, o sea, los que son padres que puedan tener esas herramientas para poder generar esa cimentación, para que posteriormente le podamos ayudar a que este salto para ellos, para los niños, sea mucho más fácil. Obviamente hay muchas condiciones en las que luego no es posible, también es normal esto, porque obviamente vivimos en una sociedad donde pues obviamente hay mucha diversidad, ¿no? Mm. Pero una vez que tenemos esta parte del conocimiento, bueno, pues tratar de aplicarlo para ayudar a esta parte de la evolución, ¿no? Porque como bien comentas, el día de mañana ellos van a ser papás, Mm. como los que ahora son. Y bueno, pues se va haciendo una generación que es como una estirpe, ¿no? Por así Ujú. decirlo. Como esas raíces que se van alargando, pero se van haciendo cada vez más firmes, ¿no? Igual si son raíces que no tienen pues una cimentación, puede ser un poco más difícil, ¿no? Que al final del día yo creo que siempre podemos cambiar, ¿no? Como personas, siempre hay un día nuevo para poder cambiar, poder empezar una nueva historia. Pero si ahorita, por ejemplo, tenemos la posibilidad de poder ayudar, bueno, pues sería genial que pudiéramos ayudar en esa parte, ¿no? De enseñar más a la parte de la valoración del niño, la responsabilidad, ¿no? Toda esta parte de empezar a buscar qué les gusta y todo eso, pues empezar, todo eso es como si fuera como cuando haces la cocina, que es una receta, Mm. todo eso lo juntas, pum, pum, lo bates y generas toda esa capacidad para que el niño, bueno, pues pueda tener todas estas condiciones, ¿no? Claro, y también es importante analizar y entender que todo es parte de una elección nuestra, ¿no? A Ujú, fin de cuentas es algo ya elegido y decidido por nosotros, nuestra experiencia de vida, antes de llegar a este plano terrenal como para vivir una experiencia física, ¿no? ujú. Sí, exactamente, sí. Es, nosotros ya elegimos las, ahora sí que la familia en la que vamos a nacer, las circunstancias y bueno, también incluso a la parte de nuestros papás, ¿no? Mm. Entonces, bueno, aquí hay dos formas en cuanto a lo que es la toma de conciencia. Puede ser la toma de conciencia en base ¿cómo podemos decir? Como a Mm. caerme y levantarme. Y otra es la toma de conciencia en base al autoconocimiento, en base a la meditación, en base a la oración. Entonces, lo que podría hacer es que el camino al final va a ser como el mismo para lograr las mismas metas. Al final del día así va a ser. Para lograr una misión de vida y un objetivo. Pero puede ser desde el punto de vista amable o desde el punto de vista con piedritas, por así decirlo. Claro, todos vamos al mismo lado y ya tú decides si te quieres ir por, no sé, la autopista de paga o la libre Ujú, llena de baches, ¿no? ujú, exactamente. Sí, es ya la elección de cada quien y bueno, obviamente también en base a ese nivel de conciencia que de repente podamos ir tomando, eh, porque al final todo, el objetivo es que vayamos tomando conciencia. A veces podemos tardarnos en tomar esa conciencia o a veces puede ser muy rápido. Pero bueno, al final del día cada uno va en su propio ritmo. Y pues es lo maravilloso de que aquí esta parte, en este caso Dios en ese aspecto nos ayuda con dejarnos el libre albedrío, ¿no? O sea, es tan maravilloso y es tan increíblemente su amor que Él nos da esa gran elección de decir, bueno, tú elige en base a tu libre albedrío cómo quieres vivir el camino. Entonces es maravilloso, es increíble, ¿no? Sí,
Sí, somos seres únicos, inigualables, irrepetibles, y por eso es que la experiencia de vida de cada uno tiene una misión como tal. Tenemos 5 minutos. Ujú. ¿Es el último corte? ¿Ya? Ok. Es que se nos va súper rápido el Muy tiempo. rápido el tiempo, sí. Pero para comprender un poco más acerca de esto, los invitamos este domingo 23 de septiembre a las 5:20 es tu conferencia Ah, sí. de las huellas de la vida, que hablas más a fondo acerca de este tema, y también hay un curso de esto, de hecho, ¿no? Sí, claro. Sí, en la conferencia vamos a hablar un poco sobre lo que ocasiona esta parte de la infancia. Y bueno, por qué de repente nos desviamos mucho de nuestro camino, o por qué de repente podemos experimentar ciertas emociones que de repente las sentimos como obstáculos. Son obstáculos que se ponen enfrente de nuestra vida y de repente no nos ayudan a lograr las metas. Entonces, efectivamente, durante esta conferencia vamos a hablar sobre estos temas, básicamente de las heridas de la infancia. Hablaremos un poquito de todo, de toda esta parte de la infancia. Y bueno, también aprovechando, como bien comentabas, los invitamos bueno, próximos cursos que se van a dar relacionados a este curso de Huellas de la Vida. Estaríamos hablando que el viernes 5 de octubre Sí. empieza un grupo en donde hablaremos básicamente sobre lo que son las heridas de la infancia. En Toluca se abre un grupo el sábado 29 de septiembre también, donde también hablaremos sobre el mismo tema. Y en la tercera fecha, si no me equivoco, es el jueves 18 de octubre. Igual, ese sería por la tarde. Entonces, bueno, eh, para Chequen los horarios, Sí, claro. chequen las fechas. Ujú. No les quiero adelantar nada, pero yo lo estoy tomando y me está haciendo acordarme de cosas que ni siquiera me acordaba, y por igual, por pláticas con las chicas que lo estamos tomando, sí ha sido como una revelación completa. Entonces no se lo pueden perder. Hay 3 fechas próximamente disponibles aquí en el Instituto Mexicano de Numerología, ya sea aquí en la Ciudad de México o en Toluca. Y para que vayan tomando la introducción, los invitamos este 22 y 23 de septiembre a Expo Magnitud Holistic. Tienen que aprovechar la preventa de los boletos, y va a ser en el Hotel Camino Real del aeropuerto. Exacto. Y ahí los esperamos. Y bueno, ahí mi participación será el domingo a las 5:20 de la tarde. El tema es Huellas de la Vida. Hablaremos sobre recorrido de nuestras vidas, y también nos enfocaremos en lo que son las heridas de la infancia. Entonces ahí los esperamos. Y bueno, todavía hay lugares para que compren sus boletos. Sí, así es. Aprovechen la preventa hasta el 14 de septiembre, y bueno, hay que festejar. Y como dice Expo Magnitud Holistic, viva la vida. Viva la vida. Y bueno, ya nos tenemos que despedir, pero en los próximos programas seguiremos tocando temas relacionados con rumbo a la conferencia. Una conferencia, sí. Así es, así seguimos hablando sobre todos estos temas. Ha sido un gusto para mí estar con ustedes nuevamente, contigo, Antonio. Gracias. Estoy muy emocionada por la conferencia y por los cursos y bueno, por todo lo que viene. Un gusto saludarlos, volver a verlos, y bueno, síganos en nuestras redes sociales, escúchenos, y si tienen alguna duda o sugerencia, las esperamos en las redes sociales que hay de Antonio. Sí, muchas gracias por escucharnos, y bueno, si Dios quiere, nos estamos viendo aquí la próxima semana. Muchas gracias.